Nueva historia rocambolesca la que llega de Venezuela, nuevo requiebro de Nicolás Maduro inventando historias, enredando para consolidar al final su poder dictatorial, y esta vez afecta de lleno de nuevo a España y a dos turistas españoles. Tenemos conexión con nuestro corresponsal político, Hugo Pereira. Hugo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué es lo que se sabe de última hora? Bueno, pues la última hora que tenemos, que estamos contando, que estamos informando en Es Diario, es que realmente lo que ocurre en Venezuela es que Nicolás Maduro, el dictador Nicolás Maduro, como así incluso lo califican desde el propio gobierno de España ya, pues tiene a dos rehenes, a dos españoles como rehenes. Es decir, a dos españoles que, según el régimen de Nicolás Maduro, se han inventado una historia que desmienten desde las propias familias, pasando por el servicio de inteligencia español y terminando por el propio gobierno de España, pues se inventa que son dos españoles, digamos, con alianzas, dos españoles que trabajan para el Centro Nacional de Inteligencia, para el CNI, para nuestro Servicio de Inteligencia español, y que estaban urdiendo, que estaban, digamos, diseñando un complot, un plan para desestabilizar a Venezuela, ¿no? Esa es la historia, ¿no? Digamos, que se han inventado, que se ha inventado el régimen de Nicolás Maduro para, evidentemente, pues responder, digamos, digamos, esas palabras de la ministra Margarita Robles, de la ministra de Defensa, que recordemos hace unos días tildó a Nicolás Maduro de dictador. Eso generó un malestar digamos, en el régimen de Nicolás Maduro. Incluso llamó a la embajadora, digamos, de España, de Venezuela en España, pues a consultas. Es decir, generó una crisis diplomática, y esta es la respuesta. Es decir, una invención de una historia de que dos españoles pues son agentes del CNI, pertenecen al servicio de inteligencia, a la casa, ¿no? Como denominan en el propio CNI, se ha inventado y los tiene como rehenes. Están detenidos, de los cuales también, además, pues han mostrado sus datos personales, hasta su DNI públicamente. Es decir, una historia, como bien decía Javier, rocambolesca, que denota una vez más el régimen dictatorial que es Venezuela, y que Nicolás Maduro, pues evidentemente es todo un autoritario, incluso hasta el punto de retener a dos españoles, inventar que están urdiendo un complot contra el régimen para desestabilizar Venezuela, cuando, insisto, desde las propias familias niegan que se traten de agentes del CNI, cuando el propio CNI niega que se trate de sus agentes, y cuando hasta el propio gobierno de España dice que tampoco son agentes del CNI. Es decir, una historia que no hay por dónde cogerla, que no tiene ni pies ni cabeza, y que, como decía, denota todavía más el grado de autoritarismo al que está llegando Venezuela con Nicolás Maduro. Gracias, Hugo, por esa última hora. Vamos a seguir atentos a la evolución que pueda tener este asunto, esta nueva crisis diplomática otra vez provocada por Maduro, y por esas declaraciones al final de la ministra de Defensa, Margarita Robles, diciendo ni más ni menos pues lo que es verdad, ¿no? Que Venezuela es una dictadura. Así que las medias Bueno, tintas del gobierno español conducen finalmente a este tipo de acciones. Hugo Pereira. diciendo, diciendo, Javier, lo que está demostrando ser Nicolás Maduro, ¿no? Es decir, una persona que ante unas elecciones no presenta un mes después las actas electorales, como le están reclamando no solamente el gobierno de España, comunidad internacional. Una persona que al final, bueno, pues está teniendo como rehenes a dos españoles, acusándoles falsamente de pertenecer al servicio de inteligencia y de urdir un complot, un plan para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro. Es que no es que le llame Margarita Robles dictador, es que él mismo demuestra día tras día que es un dictador, ¿no? Es decir, un mes después, recordemos, no ha presentado las actas. El propio opositor, Edmundo González, tuvo que huir, tuvo que escapar a España. Está en estos momentos en España porque su vida se veía amenazada, ¿no?, por el régimen de Nicolás Maduro. Creo que ante estas cuestiones pues no caben medias tintas, ¿no? Y hay que decir la realidad. Esto no es exagerar, esto no es una hipérbole llamar dictador a Maduro, es constatar la realidad que día tras día muestra el régimen de Venezuela, cada día más, como decía, autoritario. Bien, Hugo Pereira, gracias por esta información de última hora. Seguiremos muy atentos a lo que ocurra. Esa es la última hora desde Venezuela. Recordamos, el régimen de Nicolás Maduro ha detenido a dos turistas españoles que andaban por Venezuela, acusándoles de estar participando en una conspiración y de tener una vinculación con los servicios secretos españoles, con el CNE. Todo para provocar una crisis diplomática, para enredar y para tensionar en España, que no es que haya sido precisamente demasiado clara en todo el asunto venezolano, más bien todo lo contrario, y ha favorecido con algunas actitudes los propios intereses de Nicolás Maduro. Pero a eso, como decía también nuestro corresponsal político, Hugo Pereira, conducen las medias tintas del gobierno de Pedro Sánchez. Seguiremos atentos.